La mayoría de las personas cree que Enemigo Mío fracasó porque era demasiado extraña, demasiado lenta o simplemente adelantada a su tiempo. Pero esa no es la verdad. La verdad es mucho más oscura. Esta película no solo tuvo problemas de producción, fue filmada 2 veces. Millones de dólares fueron literalmente quemados cuando el estudio decidió borrar por completo la primera versión terminada y empezar desde cero como si nada hubiera pasado. El motivo real del pánico no fueron los efectos especiales ni el ritmo contemplativo. Fue una idea central que aterrorizó a Hollywood: un embarazo masculino, un alienígena dando a luz y un vínculo emocional que el estudio nunca supo cómo explicar sin destruir su propia campaña de marketing. Tan grande fue el miedo que el estudio mintió sobre qué tipo de película estaba vendiendo. Promocionaron acción, vendieron una aventura espacial y entregaron un drama íntimo sobre identidad, amor y crianza entre 2 enemigos obligados a convivir. Mientras tanto, uno de los actores principales llevó su cuerpo y su voz a un nivel de autocastigo tan extremo que estuvo a punto de destruir sus cuerdas vocales para siempre. Hoy vamos a revelar las 15 verdades ocultas detrás de Enemigo Mío, porque el presupuesto explotó hasta convertirla en una de las películas más caras de su año, porque el estudio perdió el control del proyecto, y cómo un niño actor de esta película terminó convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de Hollywood. Y sobre todo, cómo el final alternativo más prohibido no solo cambió el destino de la película, sino que explica por qué Hollywood nunca supo qué hacer con él. Vamos con la historia de uno de los fracasos más fascinantes de la ciencia ficción de los años 80. Número 15. El fracaso que casi quiebra al estudio. Cuando Enemigo Mío llegó a los cines en 1985, el desastre ya estaba escrito. Con un presupuesto que había explotado hasta superar los $40 millones, la película necesitaba convertirse en un gran éxito de taquilla, solo para no perder dinero. No ocurrió. En su estreno, la película recaudó apenas unos $12 millones en la taquilla doméstica. Fue un golpe brutal. Para el estudio, Enemigo Mío no fue solo un fracaso creativo, fue un error financiero que agravó los problemas económicos que 20th Century Fox atravesaba a mediados de los años 80. El resultado fue inmediato: menos confianza en la ciencia ficción arriesgada, menos espacio para historias íntimas, y más miedo a cualquier proyecto que no pudiera resumirse en una premisa simple y vendible. Paradójicamente, ese fracaso inicial fue lo que permitió que la película sobreviviera más adelante, porque lejos del ruido de la taquilla, Enemigo Mío encontró una segunda vida en VHS y televisión por cable. Ahí, sin expectativas falsas, el público empezó a descubrir la película que nunca les habían explicado cómo mirar. Número 14. La lata de Pepsi que se volvió inmortal. En un futuro donde la humanidad domina los viajes interestelares, las guerras espaciales y la tecnología avanzada, el protagonista todavía toma Pepsi. Sin ironía, sin sutileza, sin vergüenza, la película incluye una de las formas más evidentes de product placement en la historia de la ciencia ficción. Una lata futurista de Pepsi con un diseño extraño y una tapa poco práctica y primeros planos imposibles de ignorar. El acuerdo comercial era evidente, pero ocurrió algo inesperado. Ese objeto, pensado solo como publicidad, se convirtió en un ícono de culto. Coleccionistas, fans y diseñadores empezaron a rastrear imágenes, réplicas y material de producción de la famosa lata. Hoy es considerada una pieza legítima de diseño retrofuturista. Es uno de esos accidentes históricos donde la publicidad, sin quererlo, termina formando parte de la mitología del cine. Número 13. El niño alienígena que se volvió una leyenda de la voz. El personaje de Samis, el hijo del alienígena Jeriba, es el legado emocional de la película.
La versión joven del personaje fue interpretada por un niño actor llamado Bumper Robinson. En ese momento, era solo otro chico en una película problemática que casi nadie fue a ver. Pero su historia recién estaba comenzando. Con los años, Robinson se convirtió en uno de los actores de voz más prolíficos de Hollywood. Prestó su voz a personajes icónicos en animación y videojuegos, trabajando para Marvel, DC y múltiples franquicias de culto. Millones de personas reconocen su voz, sin saber que todo empezó con un niño alienígena criado en un planeta hostil, en una película que fracasó en cines. Es una ironía perfecta, una historia sobre herencias inesperadas que terminó dejando una en la vida real. Número 12. Los ojos de la locura de Dennis Quaid. Gran parte de Enemigo Mío depende de que el espectador crea que su protagonista está al borde del colapso mental. Dennis Quaid decidió no simular esa locura. Durante el rodaje de las escenas de supervivencia, el actor se privó deliberadamente de sueño. Quería lucir exhausto, irritable, paranoico, ojos enrojecidos, movimientos nerviosos, una energía inestable que no se podía fabricar con maquillaje. Fue una decisión peligrosa. El agotamiento real afectó su estado físico y emocional, pero funcionó. Su personaje no parece un héroe de acción atrapado. Parece un hombre a punto de romperse. Esa fragilidad es clave para que la relación con su enemigo alienígena se sienta auténtica. Antes de la amistad, antes del afecto, antes de la paternidad, hay dos seres rotos intentando no morir solos. Número 11. El idioma alienígena que sí tenía reglas. ¿Qué lengua entiendes? Uno de los detalles más fáciles de pasar por alto en Enemigo Mío es también uno de los más obsesivos. Pues el idioma de los Drano es un conjunto de sonidos improvisados. No es relleno, no es gibberish espacial. Para la película, la producción contrató a un lingüista profesional con una tarea muy clara: crear un lenguaje completo, con gramática, con estructura, con reglas fonéticas. El idioma se construyó mezclando raíces del ruso con sonidos del inglés invertidos y distorsionados, de manera que resultara ajeno, pero internamente coherente. Esto significaba que el actor no solo debía memorizar líneas, sino entender cómo funcionaba el idioma para decirlas correctamente. El objetivo era simple, pero ambicioso: que los Drano parecieran humanos con maquillaje, sino una cultura real. Es un nivel de detalle que la mayoría de las películas de ciencia ficción ni siquiera intenta, y es una de las razones por las que, décadas después, el mundo de Enemigo Mío todavía se siente creíble. Número 10. El libro original era mucho más brutal. ¿Dónde estarías tú sin mí? La película está basada en una novela corta escrita por Barry B. Longyear. Y como suele ocurrir, el material original era considerablemente más oscuro y menos complaciente. En el libro, la guerra entre humanos y Drano está suavizada. Ambos bandos cometen atrocidades. No hay una división clara entre buenos y malos. La historia se adentra en la xenofobia, el racismo y el odio aprendido, con una crudeza que la película apenas insinúa. El final también es muy distinto. No hay un clímax de acción, no hay rescate explosivo, no hay catarsis heroica. El foco está puesto en las consecuencias políticas y sociales de que un humano críe a un hijo doctora. Es una historia sobre integración, sobre incomodidad y sobre lo difícil que es la paz cuando nadie quiere pagar su precio. Para llegar al cine comercial, muchos de esos bordes tuvieron que ser limados. El resultado fue una película más accesible, pero también menos honesta con su origen. Número 9. El final que se volvió a filmar. Otra vez. Aunque el director Wolfgang Petersen reconstruyó la película desde cero, el estudio todavía no estaba conforme. El final original que Petersen había concebido era íntimo y melancólico. Mostraba el regreso del protagonista a la civilización humana, marcado por la pérdida,
y su compromiso silencioso de proteger al hijo de su amigo alienígena. Era coherente, era emocional, y era todo lo que el estudio temía. Los ejecutivos exigieron algo distinto. Querían acción, querían disparos, querían un final que justificara el presupuesto. Así nació el clímax en la mina de esclavos, una secuencia agregada tarde, con explosiones, tiroteos y una fuga de último minuto que no existía en la versión original. El contraste es evidente. Durante casi toda la película, Enemigo Mío es introspectiva, lenta y centrada en los personajes. El final impuesto parece pertenecer a otra película. Pero el estudio estaba desesperado. Habían gastado demasiado dinero como para permitir un cierre silencioso. Creyeron que la acción salvaría a la película. No lo hizo. Y ese segundo cambio de rumbo terminó de sellar la identidad fragmentada de la película. Número 8. El planeta alienígena era en realidad un hangar de guerra. Mi cabeza. Cuando la producción se trasladó definitivamente a Alemania, el nuevo director tomó una decisión clave, y Wolfgang Petersen decidió construir el planeta completo en interiores. Las secuencias del desierto alienígena no se filmaron en una locación natural lejana, sino dentro de los enormes Bavaria Studios, en Múnich. El set principal se levantó dentro del mismo hangar gigantesco que Petersen había usado previamente para filmar los interiores del submarino en Das Boot. No era un estudio común, era un espacio tan grande que había albergado una réplica completa de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo lugar fue rellenado con toneladas de arena, rocas falsas, lava artificial y estructuras volcánicas para crear el planeta hostil donde los protagonistas quedan varados. La escala del set no era un capricho. Petersen quería que los actores se sintieran realmente aislados, que no hubiera un horizonte claro, que el espacio pareciera infinito y opresivo. Ese entorno físico ayudó a que la soledad del relato no se sintiera actuada. El planeta no es solo un fondo, es un tercer personaje, uno que nunca deja descansar a quienes lo habitan. Número 7. ¿Amistad, romance o algo más? Desde su estreno, Enemigo Mío generó un debate que nunca terminó de resolverse. ¿Qué tipo de relación existe realmente entre los dos protagonistas? En la superficie, es la historia de dos enemigos de especies enfrentadas que aprenden a cooperar para sobrevivir. Pero muchos espectadores vieron algo más. Algunos interpretaron la relación como una alegoría racial. Un humano que aprende a ver humanidad en aquello que fue entrenado para odiar. Especialmente potente teniendo en cuenta que el actor bajo el maquillaje era Louis Gossett Jr. Otros fueron más allá y leyeron la historia como una relación romántica. Dos seres masculinos, aislados del resto del universo, formando un hogar, cuidándose mutuamente y criando a un hijo juntos. La película nunca lo define, y esa ambigüedad no es un error. Tanto Dennis Quaid como Gossett Jr. interpretaron el vínculo con total sinceridad emocional, no como una broma, no como una metáfora superficial, como una conexión real entre dos seres que se necesitan. En los años 80, esa ambigüedad era profundamente incómoda para el cine comercial, y es una de las razones por las que el estudio nunca supo cómo explicar la película al público. Número 6. El pánico absoluto al embarazo masculino. Comida. Si hubo un elemento que aterrorizó al estudio por encima de todos los demás, fue este: el embarazo masculino. En la historia, en la especie Draes asexual, todos los individuos pueden gestar. Cuando el personaje alienígena queda embarazado y muere poco después, el humano queda a cargo de criar al hijo. Para el marketing de 1985, esto era dinamita pura. El departamento de publicidad entró en pánico. No sabían cómo vender una película donde uno de los protagonistas da a luz. Temían rechazo, temían burla, temían polémica. Así que tomaron una decisión fatal: ocultarlo por completo.
Los trailers vendían otra cosa: explosiones, batallas espaciales, acción al estilo Star Wars. Nada de crianza, nada de intimidad, nada de paternidad compartida. El resultado fue devastador. El público entró al cine esperando una aventura espacial. Salió habiendo visto un drama lento, emocional y profundamente humano. No estaban preparados. No porque la historia fuera mala, sino porque nadie les dijo qué estaban a punto de ver. Número 5. El diseño alienígena que salvó la película. Cuando Wolfgang Petersen tomó el control del proyecto, una de sus primeras decisiones fue descartar por completo el diseño original del alienígena. La versión inicial era agresiva, reptiliana, cargada de picos y colmillos. Parecía una criatura de terror. Petersen lo odió. Su objetivo no era crear un monstruo, era crear un personaje. Exigió un diseño que transmitiera dignidad, antigüedad y sabiduría. La inspiración final vino de un lugar inesperado: las tortugas marinas. Un caparazón duro, casi impenetrable, combinado con ojos suaves, expresivos, capaces de comunicar emoción. El resultado fue decisivo. El alienígena dejó de ser una cosa con maquillaje y se convirtió en alguien con quien el público podía empatizar. Sin ese diseño, toda la historia se derrumba, porque la película solo funciona si el espectador puede ver humanidad en algo que no es humano. Número 4. El infierno físico de Louis Gossett Jr. Para que Enemigo Mío funcionara, el alienígena Yeriva no podía ser solo un concepto interesante. Tenía que sentirse real. Y ese realismo tuvo un costo brutal. Louis Gossett Jr. pasaba más de 4 horas diarias en la silla de maquillaje para convertirse en Yeriva. Las prótesis cubrían todo su rostro y cabeza. Una vez colocadas, no podía comer comida sólida. Durante los descansos, bebía su almuerzo con una pajilla para no arruinar el maquillaje. Pero lo más duro no fue el dolor físico, fue el aislamiento. El maquillaje hacía que Gossett resultara intimidante, extraño, difícil de abordar. Así que tomó una decisión extrema: mantenerse apartado del resto del equipo durante casi todo el rodaje. Solo interactuaba con Denise Quaid. El resto del tiempo estaba solo. Ese aislamiento no era actuación, era real. Y terminó filtrándose directamente en su interpretación. Yeriva no parece solitario porque el guión lo diga. Lo parece porque el actor realmente lo estaba. Número 3. La voz alienígena que casi destruyó su garganta. Muchos espectadores asumieron que la voz de Yeriva fue alterada en postproducción. Ese sonido húmedo, gutural, casi líquido. No lo fue. Louis Gossett Jr. creó esa voz en vivo, en el set. Para lograrla, acumulaba saliva en el fondo de la garganta y modulaba el aire de forma antinatural. Toma tras toma, escena tras escena. Era como ahogarse de manera controlada. El resultado fue extraordinario. La voz de Yeriva no suena humana, no suena disfrazada, suena verdaderamente alienígena. Pero el precio fue alto. El esfuerzo constante dañó seriamente sus cuerdas vocales. Fue una de las actuaciones más comprometidas de la ciencia ficción de los años 80, y casi nadie lo supo en su momento. El público escuchaba a un alienígena. Lo que no sabía es que estaba escuchando a un actor forzando su cuerpo hasta el límite. Número 2. La película que se filmó 2 veces. Pocas películas en la historia de Hollywood sufrieron un colapso tan absoluto como Enemigo Mío. La película comenzó a rodarse en 1984 con otro director, Richard Loncraine, un cineasta con un enfoque mucho más oscuro, crudo y experimental. Se filmaron semanas completas en locaciones remotas como Islandia y Europa del Este. Cuando los ejecutivos vieron el material, entraron en pánico. Lo describieron como demasiado oscuro, demasiado feo, demasiado incomprensible. La decisión fue extrema. Despidieron al director, descartaron todo el material y empezaron de nuevo.
Millones de dólares fueron literalmente borrados. Wolfgang Petersen fue contratado para reconstruir la película desde cero. 2 rodajes, 2 visiones, un solo estreno. Ese reinicio catastrófico infló el presupuesto hasta niveles imposibles de recuperar. Antes de llegar a los cines, la película ya estaba condenada. No por su historia, por el pánico del estudio. Número 1. El final alternativo más prohibido. La versión que Hollywood no podía aceptar. El verdadero final alternativo de Enemigo Mío no es solo una escena eliminada, es una película distinta. La versión que el estudio nunca quiso mostrar era más silenciosa, más incómoda y mucho menos vendible. En esa versión, el clímax no era un rescate lleno de explosiones. No había mina de esclavos, no había tiroteos finales. El foco estaba en otra cosa, en el regreso del protagonista a la humanidad, cargando con un hijo alienígena y con la memoria de una relación que nadie más podía entender. Era un final sobre integración, sobre incomodidad social, sobre lo difícil que es convivir con aquello que el sistema considera otro. Y ese final planteaba una pregunta peligrosa. ¿Qué pasa cuando el verdadero enemigo no es una especie alienígena, sino nuestras propias estructuras sociales? El estudio no quiso eso. Tenían miedo. Miedo al embarazo masculino. Miedo a la ambigüedad emocional. Miedo a una historia que no pudiera explicarse con una frase simple. Así que forzaron un cierre de acción. Uno que gritara aventura. Uno que justificara el presupuesto. Uno que tranquilizara al público. Ese fue el final que llegó al cine. Pero no fue el final que la película necesitaba. El final prohibido no prometía victoria, prometía conflicto continuo. Y eso, para Hollywood, era inaceptable. Cuando el fracaso era inevitable, Enemigo Mío fracasó porque nadie supo qué película era. El estudio la vendió como una aventura espacial. El público encontró un drama íntimo sobre identidad, crianza y amor entre enemigos. Fue filmada 2 veces, fue mutilada en la edición, fue traicionada por su marketing, y aún así sobrevivió. En VHS, en televisión por cable, en la memoria de quienes la descubrieron sin expectativas. Hoy es un clásico de culto porque se atrevió a tocar temas que el cine comercial no quería enfrentar. El embarazo masculino, la paternidad compartida, la ambigüedad emocional, la idea de que el enemigo puede convertirse en familia. El final alternativo más prohibido no habría salvado la taquilla, pero habría sido honesto. A veces, las películas no fracasan porque sean malas. Fracasan porque dicen algo antes de que el mundo esté listo para escucharlo. Enemigo Mío fue una de ellas.